Hola, soy Bárbara Corneli y voy a leer un capítulo escrito por Marcela Delannoy y Delia Álvarez para el libro Maestras Argentinas. Olga Faúndez. Se precisan niños para amanecer. Este es un resumen de la historia de Olga Faúndez y de María Victoria Moyano Artigas. En el año 1982 sus vidas se cruzan y protagonizan un capítulo notable de la lucha contra la dictadura genocida de 1976. Es una historia de restitución de una niña a su familia biológica y de la recuperación de su identidad. Olga Faúndez resume en pocas líneas sus primeros años. Nací en Villa Elisa de Entre Ríos, un pueblo de 5.000 habitantes. El Colegio Nacional y Magisterio Anexo se creó un año antes que yo entrara en él. Me recibí siendo escolta de la bandera a los 17 años y al siguiente trabajé en el Colegio de las Monjas. Como me negué a dar clases de religión, en todo el año no me renovaron. Al año siguiente trabajé en una escuelita de una colonia judía haciendo una suplencia. El trabajo no era estable y mis padres tenían aprietos económicos, así que me mandaron a Buenos Aires para conseguir mejores condiciones para la familia. Había nacido una hermana con la que me llevo 19 años. Vine con mi novio y luego esposo. En 9 meses conseguimos trabajo y alquileres para toda la familia. Era el año 69, muy represivo, pero con mucha oferta laboral. Yo trabajaba de empleada en la textil Produtec y Adolfo como cuentacorriente en Rigoló de Paseo Colón. Allí nos encontramos con el partido. Un compañero le empezó a pasar el periódico y hacíamos reuniones de amigos en mi casa. El partido refiere al PST, Partido Socialista de los Trabajadores, a cuya militancia se sumó a la vez que se convertía en una de las fundadoras y secretaria de prensa del Sindicato Docente de San Isidro, que luego participaría de lleno en las confederales de Cetera. Para Olga fue una etapa de intenso aprendizaje político y sindical, de debates políticos y sobre tácticas sindicales junto a otras corrientes de la izquierda. Continúa su relato. En el año 1972 me echaron de la fábrica. Era un poco inocente y hacía propaganda socialista. Ahí volví a la docencia dando clases particulares y trabajando de empleada en otra fábrica. Así conocí el proyecto peronista de educación de adultos y me anoté. Funcionaba fantástico en las fábricas, en talleres, en centros culturales y en las escuelas primarias a la noche. Hacía suplencias de maestra a la tarde y a la noche en la escuela de adultos. Ya tenía 2 niños. Hasta febrero de 1976, cuando desaparecieron a una maestra jardinera con su marido, un obrero naval. Ella formaba parte del incipiente sindicato docente de San Isidro y Tigre. Una enorme movilización logró desenterrar los cadáveres mutilados y marchar por el centro de Tigre. En agosto de 1976, Olga debió afrontar el secuestro de su marido Adolfo y la requisa de su domicilio. Tras la visita policial, decidió abandonar su domicilio de madrugada, dirigiéndose con sus 2 niños a un bar cercano a Colegiales, al cual, tras una llamada telefónica, arribó un compañero que la ayudó a hospedarse en un hotel cercano a Congreso. A raíz de esa situación, decidió enviar a sus hijos a la casa de su familia en Entre Ríos, para dedicarse a buscar a su esposo, que finalmente fue reconocido como preso. No dejó, sin embargo, el trabajo en las escuelas de las villas. Recuerda, las directoras nos combatían porque controlábamos las raciones de comida de los niños o el pago a término de los docentes. Muchas veces me acusaban de guerrillera. Seguí trabajando en las escuelas de adultos a la noche. Ahí estaba bien. Más tarde, ya liberado su marido, se mudaron a otro domicilio para preservar su vida, pasando a trabajar en escuelas de la capital. Dice Olga, el ambiente era muy represivo en las escuelas.
los sindicatos estaban borrados y la CETERA desarticulada. Paralelamente, Olga se interesaba particularmente por la lucha de las mujeres, tema al que dedicó muchas lecturas y que solía plantear en las reuniones partidarias, siendo allí una de las promotoras de lo que se llamó el medio punto, la propuesta de que al momento de evaluar los logros personales se otorgara un plus a las militantes mujeres por las dificultades adicionales que implicaba su condición. El golpe del 76 fue, como para todos, un duro golpe. Junto con su familia vivió la desaparición de varios compañeros del PST y también de militantes docentes de otras corrientes. Sin embargo, eso no significó para Olga dejar la militancia. En el año 79 comenzó a trabajar en la Escuela Casto Munita de Belgrano, Capital Federal, donde ejerció la docencia hasta jubilarse. Allí le tocó recomponer el sindicato. Recuerda la juntada de firmas para sacar una solicitada por Alfredo Bravo, el histórico dirigente de CETERA que la dictadura mantenía en la cárcel. Junto a otros militantes partidarios se volcó entonces a construir la COPED, Comisión Permanente de Defensa de la Educación. Allí conoció a Emilio Mignone, padre de una joven desaparecida y dirigente del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. A su pedido, Olga brindó su casa para alojar a mujeres con niños a las cuales se tramitaban los papeles para poder salir del país. Sobre el final de la dictadura hospedó también a José, marido de Ana María Martínez, última víctima mortal del PST durante el terrorismo de Estado. En el año 1982 se encuentra con quien hoy conocemos como María Victoria Moyano Artigas, la que con 4 años concurría al Jardín Athos Palma, a unas cuadras de la escuela en la que Olga daba clases, donde quizá, por coincidencia, el hermano de María Victoria era compañero de su hijo. Esta niña llamó la atención de Olga, quizá por intuición, pero principalmente por el trato que recibía de sus padres, que contrastaba con el recibido por su hermano, y destacaba sobre todo en su modo de vestir. Cuando llegó al 1er grado, pasó a ser alumna de Olga, quien nos cuenta: la anoté en mi lista y tuve acceso a sus documentos. Era muy mimosa y pedía conocer a sus verdaderos padres. Tal vez por su condición de madre, mujer y maestra, esos detalles no le pasaron desapercibidos, y por eso decidió comenzar a indagar, con otras maestras y miembros de la comunidad escolar, sobre la historia familiar de María Victoria. Tamaña sorpresa recibió cuando con total naturalidad le dijeron: «Se la regalaron, es hija de desaparecidos, por eso se la regalaron». Como si quitarle el hijo a una familia, a unos padres, y regalarlo, fuera algo natural, aceptable, y como si en contrapartida recibir un niño o niña en esas condiciones fuera un premio o trofeo. Este fue el inicio de una nueva faceta en la trayectoria militante de Olga, una nueva lucha. En los años que seguirían, ella podría comprobar que la curiosidad y el interés que despertó María Victoria fueron elementos revolucionarios que tenían una base real para cuestionar su identidad. De no haber sido sensible a las sospechas que despertaron las diferencias de trato que recibían esta niña y su hermano, esta historia podría haber demorado muchos años más en salir a la luz. Y no fueron pocos los obstáculos que tuvo que enfrentar para lograr el objetivo de restituir a María Victoria su identidad. En esos años, la organización Abuelas de Plaza de Mayo era incipiente, aún no tenían sus archivos digitalizados y todavía no se había organizado el seguimiento de casos, razón por la cual fueron muchas las visitas de Olga a abuelas para armar y luego organizar el expediente del caso de María Victoria. De esta etapa guarda los mejores recuerdos de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, cuyo hijo Daniel y su nuera fueron asesinados por la dictadura militar, quien también se apropió de su nieta, Clara Anaí. Fue Chicha Mariani
quien al momento de la recuperación de María Victoria puso en palabras lo que Olga ya sentía. Haz de cuenta que has parido a una hija. Y le regala el libro Botín de Guerra de Julio Nosiglia sobre niños y niñas apropiados por la dictadura, dedicado con el agradecimiento y el afecto de abuelas de Plaza de Mayo. A través de ellas pudo saber que la zona de Belgrano estaba colmada de instituciones militares y que también era el domicilio de muchos represores. Se enteró que allí había más desaparecidos detectados e incluso denuncias de bebés secuestrados o apropiados por represores. Esto aumentó las sospechas sobre la posibilidad de que María Victoria fuera hija de desaparecidos. La búsqueda y recolección de datos comenzó en 1982. A través de su pequeño hijo pudo averiguar la fecha de cumpleaños de María Victoria y darse cuenta que ella también dudaba de su origen. Sabía que era hija adoptiva, aunque legalmente figuraba como hija natural del matrimonio que la había apropiado. Otra razón de sospecha era que había escuchado, por ejemplo, que sus padres biológicos habían muerto en un accidente. Olga necesitaba saber más, ver aunque sea fotos de los padres de María Victoria, y eso nunca ocurría. A su vez, la niña se acercaba mucho a Olga como buscando una salida a su malestar. Surgió entonces, como fruto de la sensibilidad y el acercamiento entre ellas, el compromiso de Olga de ayudar a María Victoria en todo lo que estuviera a su alcance. En el año 1983, Olga presentó formalmente la denuncia sobre el caso de María Victoria. En ese momento, Olga militaba en el MAS, Movimiento al Socialismo, partido que continuaba la tradición del PST. Una desesperada necesidad de estructurar al partido y sus militantes en las fábricas, escuelas, pegado al movimiento obrero, hizo que se desestimara la intención de Olga de volcarse a este caso y se le insistió que continuara con su militancia enfocada esencialmente en el sindicato docente y sus luchas. Pero Olga ya no quería o no podía volver atrás. Para continuar con el objetivo de hacer realidad la promesa hecha a Victoria, tuvo que soportar presiones, incluso por parte de la comunidad docente, enfurecida con ella por haberse metido con esta familia. También recibió todo tipo de amenazas a ella y su familia. Fue el juez Juan Ramos Padilla padre quien se encargó de la instancia judicial hasta descubrir que la familia Artigas de Uruguay eran los abuelos maternos de María Victoria y los Moyano de Buenos Aires sus abuelos paternos. Finalmente, en el año 1987, María Victoria fue restituida a su verdadera familia. El 31 de diciembre, al concurrir al juzgado de Morón, vio por primera vez a sus abuelas biológicas. Tenía entonces 9 años. Fue la 53ª nieta encontrada por las abuelas. Hoy la lista llega a 130 y continúa la búsqueda de otros centenares de niños víctimas de secuestro y adulteración de su identidad por el terrorismo de Estado. María Victoria había nacido en cautiverio en el Pozo de Banfield, el 25 de agosto de 1978. El parto fue asistido por el doctor Jorge Vidal, conocido por atender los partos en cautiverio de las detenidas desaparecidas y colaborar con la apropiación de niños y niñas. Estos datos fueron corroborados por otros detenidos desaparecidos en el mismo lugar y fecha. En el documental El Robo, de 2015, que expone la apropiación de María Victoria y la desaparición de sus padres, esos sobrevivientes cuentan que desde antes del parto, María Asunción arrullaba a su niña por venir mientras acariciaba su panza, con la canción Guricito del cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré, guricito mío, lugar de madres selvas, te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer.
Este relato, que muestra un destello de luz en medio del horror del campo de detención clandestino, fue conocido por Biglietti, hoy fallecido, al ver el film, y lo llevó a cantar desde entonces una nueva versión de Gurisito, dedicada especialmente a María Victoria. La investigación del juez Ramos Padilla develó que los padres biológicos de María Victoria eran María Asunción Artigas y Alberto Moyano, ambos pertenecientes a la Resistencia Obrera Estudiantil, una organización anarcosindicalista uruguaya. Habían sido secuestrados en Berazategui el 30 de diciembre de 1977. María Asunción estaba embarazada de aproximadamente 2 meses y medio. Ambos aún continúan desaparecidos. Durante el proceso de restitución de la identidad de María Victoria, ambos apropiadores fallecen. Quien fuera su apropiador era hermano de un militar de apellido Pena que tenía acceso al pozo de Banfield, donde estaba en contacto con las parturientas y donde nació y fue tomada María Victoria. Así, siendo aún muy pequeña, María Victoria recuperó su origen, su familia, su identidad y parte de la historia de sus verdaderos padres. Pudo tener al menos eso y las fotos que tanto deseaba para sentirlos un poco más cerca de ella. Siempre existirá un vacío en su vida que se reflejó en el alegato que ella misma dio en uno de los juicios. Ustedes se llevaron a mis padres y no me los devolvieron, les dijo a los represores mirándolos a la cara, pero también dejó un potente mensaje. Ya no hay más señoritas Olga. Hoy todos los hijos de desaparecidos son mayores. Es el Estado mismo quien debe encargarse de la recuperación de estos hijos y nietos. Tras recuperar su identidad y su familia, María Victoria no abandonó la lucha. Por el contrario, fue querellante en varias causas por crímenes de lesa humanidad y, como sus padres, abrazó la militancia política, en su caso en el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Contra todas las objeciones y obstáculos, Olga Faúndez, la señorita Olga, cumplió con la promesa hecha a María Victoria de ayudarla en este camino y cuenta: Victoria siguió en contacto conmigo y mis hijos desde su recuperación hasta hoy. En la actualidad, ya jubilada como docente, Olga dedica tiempo a disfrutar de sus nietos y participa activamente de asociaciones barriales y ambientalistas. En particular, integra la comisión directiva de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, cuya finalidad es proteger el Parque 3 de Febrero. Mediante abrazos solidarios y otras movilizaciones, esta asociación se enfrentó a quienes pretendían usufructuar el parque para hacer negocios inmobiliarios, logrando su declaración como Parque Nacional protegido e intangible. Asimismo, pusieron en marcha el juicio oral al expresidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo por la venta irregular y a precio vil de predios pertenecientes a dicho parque a la sociedad rural, hecho acaecido en 1991. Ojalá la sensibilidad demostrada por Olga, digna de una gran mujer, de una gran militante y madre, sea lo suficientemente reconocida. Ojalá el amor pueda vencer al odio y al miedo, para lograr que nunca más ocurra semejante horror. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Este capítulo fue escrito por Marcela Delanois, doctora en física de la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigadora, secretaria gremial de COAD, docentes e investigadores de la UNR entre 1997 y 2002, secretaria adjunta entre 2005 y 2006, y secretaria de organización CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios, de 1999 a 2002. Este capítulo también fue escrito por Delia Álvarez, licenciada en Enfermería de la Escuela Superior de Enfermería María Elena Araya de Colombres.
de Rosario, con especialización en neonatología, enfermera en el Policlínico Eva Perón y el Sanatorio de la Mujer de Rosario, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA Rosario. Yo empecé en la escuela de adultos, un centro de adultos. Habían creado muchos centros de adultos, por ejemplo, que eso fue bueno, porque, por ejemplo, hubo centros que estaban en las fábricas, suponete, centros de adultos. O sea, la gente podía acceder después de su trabajo, ir a tomar clases para terminar la escuela primaria. Y bueno, el gremio docente estaba en auge en todo el país, en todos lados, y los confederales eran algo increíble, increíble. Nos pasábamos, qué sé yo, 36 horas de confederal, pero sin dormir, era loco, y discutíamos, porque también estaba la izquierda, la derecha, no te vayas a creer que todos los sindicatos éramos de izquierda, y era gracioso porque nos sentábamos de un lado los de la izquierda y del otro lado los de la derecha. Venían, sobre todo en el interior, por ejemplo, estaba Requena de Córdoba, que era un tipo fantástico, Marina Vilte de Jujuy, y yo te nombro estos dos porque eran dos personas muy queridas por mí y por todos nosotros, eran nuestros dirigentes, y a los dos los mataron creo que la misma noche del golpe, por ejemplo. Éramos muy peligrosos los maestros, había un movimiento docente que entraba en todos los hogares del país, no es sonso, el gobierno se daba cuenta que iba tomando mucho peso Cetera, y bueno, y así fue también perseguida. Creo que es uno de los gremios, creo que con ESMATA fuimos de los gremios más perseguidos y castigados durante la dictadura. Incluso a Alfredo Bravo lo tuvieron detenido, y bueno. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.